Hello, buenas. Brea Frank Podcast. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, decidió en la República Dominicana implementar un campamento para recibir refugiados a través de la OIM, que es el Organismo Internacional de las Migraciones, en el este de la República Dominicana, cerca de Friusa, en Verón, Punta Cana. Esto ha causado una serie de situaciones, de preguntas, de notificaciones, de quejas y... bueno, este domingo muchas personas han estado marchando en contra de esto. Tengo acá al periodista investigador amigo Obniel Ramírez, quien tiene detalles y nos va a dar una panorámica de todo lo que ha estado pasando con Haití, con la migración a la República Dominicana y el futuro. Esto es bien importante para la comunidad local e internacional. Obniel, bienvenido, hermano. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que nos vean, mi querido hermano Brea Frank. Un privilegio compartir contigo y con toda tu preciosa audiencia. Mira, hay que decir que lo que ha sucedido con este pedido de la Organización Internacional de las Migraciones es una burla al pueblo dominicano. Pero aparte de eso, es una demostración de hasta qué grado la comunidad internacional entiende que puede hacer y qué no puede hacer en la República Dominicana. ¿Cuál es el background de esto? Porque esto no se construye de la noche a la mañana, nos enteramos ahora, pero esto viene cociéndose hace mucho tiempo. Mira, el mismo comunicado que ellos envían para la apertura de esta oficina en el este de la República Dominicana me llamó la atención en una parte que decía que es una nueva oficina, o sea, y deja el sabor de que ya ellos han abierto otras oficinas a nivel nacional. Vamos a ver. República Dominicana tiene mal contado 2,5 millones de haitianos. Mal contado, yo digo, porque algunos dicen 3, otros dicen 3,5, otros dicen 2. Pero las autoridades nunca se han puesto el valor, para decirlo de alguna forma. No han sido transparentes. Para decirnos cuántos exactamente hay aquí. Sin embargo, si de algo estoy claro es que los haitianos tienen una estructura de instituciones que trabajan a favor de ellos en todas las direcciones. Te pongo el ejemplo. En el gobierno pasado, en el gobierno de Danilo, se dio el famoso plan de regularización, que yo siempre dije que eso era un absurdo y un robo. Y la razón era porque tú no puedes regularizar algo que no tiene el interés en regularizarse. Ok, es como que tú me quieras dar casa, pero yo quiero vivir en la calle. ¿Me entiendes? Haití, nosotros queríamos organizar a los haitianos aquí, pero lo primero que dijo el gobierno haitiano es que ellos no tenían registro civil. O sea, cada vez que nace un dominicano, incluso estamos tan modernos que ya tiene hasta su número de cédula ya estampado, que va a ser su identificación toda la vida. En Haití no. En Haití no hay registro. No se sabe quién es José, quién es Frank, quién es Luis. No se sabe cuándo nació. Y esa situación es parte del desorden que se vive en ese país. Es una falla de origen que tiene Haití. Exactamente. Cuando se dio el tema del plan de regularización, los haitianos en la mayoría se negaron a regularizarse. No les interesaba. Y esas organizaciones que yo siempre he tenido la tesis, la información de que son financiadas precisamente por esos capítulos de la ONU, en algunos casos, la USAID, que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo. O sea, siempre hay estas organizaciones internacionales que sin fines de lucro y que protegen a las poblaciones vulnerables. Ese es el término que siempre se utiliza. El cuento que nos meten, que al final no es así. Bueno, ¿qué sucedió? Yo recuerdo que cuando se empezó el proceso del plan de regularización, esas organizaciones fueron las primeras que salieron, que espérate, que estaban presionando a los ciudadanos haitianos, que eso era el paso. Nosotros queremos organizar el desorden, sin embargo... No pusieron fecha y exigieron prórroga. ¿Entendiste? Varias prórrogas. Segundo, en ese mismo proceso del plan de regularización, ¿qué llegó? Llegó el COVID. Y yo recuerdo que un ex diplomático haitiano que vio la realidad del COVID ante la ignorancia de muchos ciudadanos haitianos, insistía en que los haitianos se vacunaran, de que anduviesen con el plastiquito que decía cuántas veces te había vacunado, todo eso. Sí. Sin embargo, esas organizaciones
fueron las que boicotearon que nosotros pudiésemos vacunar a los haitianos. Lo boicotearon tanto. De hecho, Haití rechazó un envío de vacunas, en un acto de solidaridad, como siempre, del gobierno dominicano. Rechazó vacunas sin ellos tener. Mientras nosotros estábamos afanando porque el brote del COVID se detuviese, para que los dominicanos no continuaran contaminándose y murieran más dominicanos, los haitianos nunca se vacunaron. Y en un reconocimiento de que debemos de convivir uno al lado de otro y que hay personas que cruzan, miren, tengan vacunas para que se cuiden. No queremos eso. Esa es una de las tantas veces que el Estado haitiano ha puesto de manifiesto su torpeza. ¿Qué ha pasado? Yo he escuchado a mucha gente en los últimos días decir lo mismo con razón. República Dominicana no puede cargar con Haití. Te voy a explicar dos detalles solo. Primero, en términos económicos, nosotros no podemos cargar con Haití porque República Dominicana, gran parte del presupuesto nacional que todos los años se aprueba es financiado. O sea, tenemos que tomar dinero prestado para poder cumplir con los compromisos año tras año. Por ejemplo, el año pasado, el Estado dominicano gastó casi 10,000 millones de pesos en parturientas haitianas, lo que es una locura. Pero eso es un por ciento, estamos hablando de cerca de un 30% del presupuesto de salud. Eso es tan grave, mi querido amigo Brea Fan y los que nos ven aquí, que en las comunidades de la línea noroeste, por ejemplo, estadísticamente, de 100% que se atendían, el 65% eran mujeres haitianas. Van 100 personas al hospital. 65 mujeres eran haitianas. Y 65 mujeres se les tenía que dar la atención que se le estaba negando a 65 mujeres dominicanas. Con el agravante de que eso no se limita a parir, a dar a luz. Estamos hablando de registro civil, las oficialías de registro civil, que ya entonces tienen que darle el acta de nacimiento. Las escuelas. Todo. O sea, nosotros hemos estado cargando con dos países a la vez, lo cual económicamente no es viable al final. Tarde o temprano vamos a tener un déficit mucho mayor que no nos va a permitir ni siquiera sobrevivir nosotros, los dominicanos. Obdiel, abren eso ahí, pero eso es para refugiados, eso es para la gente que está en crisis. Ninguna gente refugiada, eso es para haitianos. Eso es lo primero. Pero, ¿qué se buscaba con ese caramelo? Mira, yo estaba... Y me dice el estatus actualmente si lo movieron, si lo cancelaron. Lo cancelaron actualmente por ahora. Hay que estar vigilante. Yo estoy leyendo un libro, releyendo, porque lo había leído hace como 2 años atrás. Se llama Mis años de gobierno. Es del presidente Clinton. Un periodista tuvo la brillante idea de perseguir al presidente o de estar al lado del presidente durante sus 8 años de mandato y le permitió escribir una bitácora de todas las cosas que hacía Clinton. Y uno de los capítulos del libro habla de la situación de Haití en 1994. ¿Qué pasó en el 94? En el 94... Ahí comenzó la verdadera crisis de Haití. Yo digo, es parte, porque la verdadera crisis de Haití empezó en 1958. Exacto. Con los Duvalier. Y de ahí se fue extendiendo en el 88, luego en el 94. Y Haití nunca ha tenido paz de ahí en adelante. Sin embargo, cuando Colin Powell, que era el secretario de Estado, sí, era el jefe del ejército en ese momento, porque él era militar, y se le pregunta sobre la situación de Haití, y él dijo que él no entendía por qué los Estados Unidos tenían que continuar cargando con la desgracia de Haití. Y yo, el miércoles pasado, releí esa parte. Voy a traerlo, de hecho, para el próximo programa que nos inviten aquí. Releí esa parte y yo decía, ¿por qué si para los Estados Unidos siempre ha sido un problema, siempre ha sido una desgracia, nunca ha habido solución en Haití? ¿Por qué ellos insisten en que nosotros tenemos la solución del problema? Obdiel, lo de la fusión es real. Sería un irresponsable si no te dijera que ha habido intenciones reales de eso. Sí. Vamos a ver. Los países del mundo ven las cosas en términos económicos o los problemas. La guerra, las enfermedades, todo tiene que ver
con dinero. ¿Qué es lo que Estados Unidos, Canadá, Francia, que son los países que tienen la mayor deuda histórica con Haití, qué es lo que ellos ven? Ellos ven que económicamente hablando, lidiar con el tema de Haití para ellos es inconcebible. Por lo tanto, ¿qué ellos dicen? Son dos países que están en una misma isla. Ellos pueden manejarse los dos. ¿Por qué puede? Señores, no es fortuito que Estados Unidos, que es la policía del mundo, haya decidido no meterse en una situación donde bandas criminales tienen el control de un país. O sea, es la primera vez en mucho tiempo que Estados Unidos se hace de la vista gorda. El subsecretario de Estado del Hemisferio, que es una de las autoridades centrales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Salud, decía recientemente, cuando lo increparon sobre la desgracia de Haití, dijo, todavía eso no es un problema para nosotros. Oh, wow. Todavía no era un problema. Por eso a mí me sorprendió luego ver que el presidente Biden, en unas declaraciones en Naciones Unidas, decía que había que prestarle atención al tema haitiano. Y digo, ven acá, pero o le prestamos o no le prestamos. No, lo que pasa es que Estados Unidos entiende que el problema de Haití puede resolverse si nosotros lo asumimos. Y por eso le han permitido a República Dominicana no solo que contraiga deudas y deudas y deudas, sino que haga de todo en cierto sentido. Pero es comprometiendo el futuro. El futuro. Eso es un caramelo envenenado. Exactamente. Toma, mira, tú me debes tanto, yo te lo doy todo, entonces tú tienes que ayudarme con cosas como esta. El campamento, el área para personas vulnerables. Que yo digo que ni siquiera me lo encuentro tan grave. ¿Sabe por qué? Porque estas personas han estado operando hace tiempo aquí. O sea, no es la primera vez. Ok. Estamos sorprendidos ahora de algo que ya existe. De que salió público. Mira, ¿dónde empieza el problema nuestro? El problema nuestro empieza con la doble agenda que hay. Tú no puedes ser juez y parte con temas fundamentales como la defensa de la patria. El canciller dominicano, yo lo he visto en diferentes foros defendiendo el país y diciendo que Haití tiene que resolver su problema en Haití. ¿Y por qué tú haces eso? Porque el canciller dominicano, Roberto Álvarez, que es un tipo brillante, sin embargo, cuando era coordinador de participación ciudadana, fue un crítico contra la sentencia 168-13 que dio el Tribunal Constitucional. Vamos a poner en contexto. Exacto. La sentencia 168-13. Esa fue la que fueron a pelear fuera. Exactamente. Es una sentencia que dice que los haitianos son haitianos y punto, para entenderlo en buen dominicano. Pero es un asunto constitucional. Hasta la Constitución lo dice. Pero ¿qué pasa? Aquí desde hace tiempo se ha dado un movimiento en términos diplomáticos y de imagen de construir de que nosotros somos un país anti-haitiano. ¿Tú recuerdas la famosa marcha que se daban con los cañeros? Sí. Ay, que los derechos de los cañeros. Yo siempre dije, señores, si eso no lo detenemos, nos vamos a joder. ¿Por qué? Porque esos cañeros cuando venían, ¿en qué condición venían? Venían en condición de trabajadores que le daban una visa de trabajo, se les pagaba su dinero y cuando se acababa la zafra de caña, para su país otra vez. Sí, sí. ¿Pero qué pasó? Muchos de esos haitianos se fueron quedando en el país. Y ahí comenzaron las migraciones. Comenzaron las migraciones y lógicamente nosotros también fuimos permisivos con los empresarios. Muchos empleadores también, por un asunto de costos. Ponlo a vivir ahí. Ponlo a vivir ahí. Por eso tú ves la zona de ingenios, zonas rurales, tú sientes que hay grandes comunidades. ¿Cómo llegan hasta ahí? Todo eso tiene que ver con las facilidades económicas de los empresarios de ahorrarse unos cuartos y de tener la mano de obra barata. Bueno, de ahí en adelante se ha dado un proceso de haitianización poco a poco. Esas personas como el canciller pierden calidad moral para defender la República Dominicana cuando ellos han estado constantemente en foros internacionales dándonos látigo. Te pongo otro. Aquí hay una institución que se llama el Instituto de la Migración. Es una institución pública. Quien la dirige es el señor Wilfredo Lozano. Ese señor fue un dominicano que nos llevó ante cortes internacionales, supuestamente porque nosotros le estábamos negando los derechos a un haitiano que decía haber nacido en Barahona.
Y ese tipo nos llevó a la Corte de Derechos Humanos, esto, lo otro, o sea, al propio país. a República Dominicana. Entonces, es ese señor, por ejemplo, que en un momento nos daba caña, quien ahora debe defender. Pero también el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, en unas declaraciones desafortunadas, dice que nosotros somos xenófobos, que nosotros somos racistas. Entonces, ¿qué pasa, Brea? Si hay algo que hay que reconocerle a los haitianos, ¿sabe qué? Que han logrado tener una diplomacia brillante. Sí, en todos los foros internacionales. Han sabido vender. Lo mejor que ha hecho Haití es venderse ante la comunidad internacional. Si replicaran ese manejo en otras instituciones, fuera uno de los mejores países del planeta. Entonces, nosotros, lamentablemente, y eso yo lo hago como una crítica para que mejoremos, hemos tenido una diplomacia que va a beber romo, a comprar ropa y a hacer cosas que no tienen que ver con la defensa del país. Mientras Haití ha tenido un argumento y una defensa brillante respecto a su situación. Señores, ustedes... Equivocado no, pero han sido constantes. Ese es su trabajo. Ellos tienen que presentar... Señores, el país más pobre del hemisferio tiene que presentarse como el más miserable. Tú vas aquí en la Abraham Lincoln, en la Núñez de Cáceres, en la Winston Churchill y te encuentras mujeres que están pidiendo. ¿Cuál es la cara de ellas? Es una cara de pena. Tú fácilmente te pones a llorar. ¿Por qué? Porque su estructuración de gestos... Emocionalmente. Su sensibilidad se desploma. Entonces, en términos diplomáticos han hecho lo mismo, mientras nosotros hemos estado divididos. ¿Por qué estamos divididos, Brea? Porque hay instituciones que reciben beneficios por defender a haitianos. Dominicanos mancillan el nombre de la patria tras una humanidad, para decir un término. Mira, yo recuerdo que hace como año y medio, más o menos, un tío del ex ministro de las Fuerzas Armadas, Soto Jiménez, lo mataron en la zona de Puerto Plata, por ahí por la Ensenada. Unos empleados. Unos empleados haitianos. Y a él y su pareja. Y a su señora. Y la gente estaba enojada. Yo recuerdo el hijo de un periodista, bueno, lo voy a decir, el hijo de Marino Zapete, que la gente estaba pidiendo la cabeza de esos haitianos. Y él, utilizando una expresión irresponsable, antipatriótica, como lo hacía su papá también, dice que imagínate si hubiese sido eso que pase con otro extranjero en otro país, que estuvieran pidiendo la cabeza a los dominicanos. O sea, nosotros hemos tenido personas desde aquí que han minado nuestra defensa, que la han debilitado. Pero desde ese punto de vista tiene lógica. Yo te diría, bueno, a mí no me gustaría que a un dominicano le hagan eso, que lo maten por hacer esto en los Estados Unidos. Eso desde el punto de vista humano debe ser la justicia que lo aplique. Yo hasta ahí no le veo nada malo. Eso sería muy bonito si tú no estuvieses detrás de intereses antidominicanos financiados por el gobierno de los Estados Unidos y otras cosas. Ahí entonces me freno. Entonces, evidentemente, la doble agenda que ha habido aquí en los medios de comunicación, gente que tú ves que enarbola la defensa. Brea, mi querido hermano, busca los análisis o las entrevistas que le hizo nuestro amigo Juan Bolívar Díaz a los cañeros haitianos. Él se convirtió en el principal defensor de esa gente que no tenían ningún derecho porque su constitución decía que eran haitianos, tan sencillo como eso. No, él quería que lo declaráramos dominicanos, que le diéramos casita, que le Pero, ¿cómo tú puedes decir eso? Porque Juan Bolívar Díaz es un diplomático dominicano. Bueno, ahí otra vez volvemos a lo mismo. Juan Bolívar Díaz, que ha sido un defensor de los haitianos. Señores, la organización que él dirigió, que fundó, que se llama Participación Ciudadana, donde él, su hermana, donde todos sus enllaves son los que han estado ahí, han tenido una persecución contra los dominicanos, contra el criterio de los dominicanos, contra la defensa de la dominicanidad. Y siempre nos han presentado ante el mundo. El problema no es aquí, Brea. El problema no es entre nosotros. El problema es que allá afuera
Hay personas que creen que nosotros los dominicanos somos racistas y no es cierto. Se ha vendido esa imagen, se ha vendido esa información y ha sido también por lo pasivo de nuestras autoridades. Mira, salen noticias, maltratan a los dominicanos, no sale otra contrainformación diciendo, señores, los haitianos conviven con nosotros. Tú viviste en los Estados Unidos. Imagínate lo siguiente. Hace una semana atrás, en el barrio de Cristo Rey, los haitianos sacaron a la policía a balazos. Pero pasó también en Ciudad Juan Bosch. Pero lo mismo pasó hace 2 días después de lo de Cristo Rey. Pasó lo mismo en el Café de Herrera, donde le cayeron a tubazos a una unidad de la policía. Sí. Si en los Estados Unidos, no, eso no pasa. No un inmigrante, no, un americano osa con hacer eso, no levanta bien el brazo cuando le dan para abajo. No, eso uno cuando ve esas imágenes siempre me llega a la mente, sí, no lo cuentan. Aquí yo he visto personas, en estos días vi una persona apuntando a 2 miembros de la policía. Y la policía tratando de calmarlo. Mire, mi hermano, eso es una sentencia. Entonces, eso te hace entender hasta qué grado nosotros, ¿cuál es el problema? Que hasta la policía, hasta las autoridades tienen temor de hacer cumplir la ley. ¿Por qué? Porque ante los organismos internacionales nos siguen presentando como personas que le violamos los derechos a los haitianos. ¿Qué está haciendo el gobierno dominicano? Porque vimos que se pronunció Migración, Interior y Policía en cuanto a lo que estaban colocando en Punta Cana. ¿Qué está haciendo el gobierno dominicano para frenar esto? Porque esto es una ola que no se va a detener. Nosotros le sacamos una cubeta de agua a esa ola, pero esa ola sigue llena. El presidente tiene que definir cuál es la situación con la que va a manejar el tema migratorio. Mientras el presidente diga una cosa y su gobierno haga otra, vamos a seguir en la misma. Pero cerramos la frontera, estamos ante la ONU nos estamos quejando, estamos enviando mensajes. ¿Qué más se necesita? 3 millones de haitianos hay aquí, mal contados. Ese es lo primero que tiene que hacer el gobierno es empezar un proceso de deportación urgente. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia continuar cargando con un problema que no tenemos capacidad para resolverlo y que ellos mismos lo saben y la comunidad internacional lo sabe y saben que ese problema es de ellos. Ahora, ¿qué sucede? Mientras, no el gobierno de Luis, mientras los gobiernos continúen recibiendo dádivas de la comunidad internacional y recibiendo presiones de las grandes potencias y no se pongan los pantalones, nosotros no vamos a continuar siendo hipócritas ante el tema. El presidente dice, el tema haitiano solo se resuelve en Haití. Sí, pero la frontera está cerrada. ¿Dónde está cerrada? Por la frontera están entrando cientos de miles de haitianos. A mí me mandaban video el otro día para nuestro programa de la noche. Personas de Mao Valverde. De cómo por una finca, eso parecía, muchacho, era un paseo. Una fiesta. Sí. Nosotros no podemos continuar engañándonos. Tú vas a comunidades como, por ejemplo, Hoyo de Friusa, Anyway, y eso es un pequeño Haití. De hecho, se está colocando esa oficina ahí, no es porque es un lugar turístico, es porque la mayor población haitiana en la zona está ahí. Eso no es coincidencia. Ahora bien, Obniel, el presidente ha tomado medidas claras y ha sido contundente en cuanto al tema haitiano. Sin embargo, la ONU, de una manera u otra, se sale con las suyas. Vamos a hacer una ruta aérea, una carretera aérea para llevar ayuda a Haití. Pero de manera conjunta nos dan lo del este. Nada más falta que en el norte haya otra. O sea, es como una serie de estrategias y noticias que la tiran así, esporádica, que nosotros si no estamos alerta, lo peor puede llegar. Yo te pregunto a ti, de manera sincera, Estados Unidos, ¿qué piensa sobre la situación haitiana? Y ahora te respondo ahí mismo. Estados Unidos le interesa que continúe ese desorden. Uno de los propiciadores de la desgracia de Haití se llama Guy Philippe. Guy Philippe es un ex policía que fue condenado en los Estados Unidos. Pero de manera extraña, antes de cumplir su condena, no. Lo sacan y lo envían a Haití. Sí.
Uno de los que está dirigiendo una de las principales bandas en este momento que está extorsionando, matando, droga, de todo, es Louis Philippe. ¿Cómo Estados Unidos decide soltar a Louis Philippe? Que maneja tanta inteligencia. O sea, señores, para que la idea era echarle más gasolina al fuego que había en Haití. Sacan al primer ministro. Nota que después de la reunión en el CARICOM con el secretario de Estado norteamericano, de repente renuncia el primer ministro haitiano. Sí. Y ellos crean un grupo que supuestamente es el que va a dirigir Haití y el que va a convocar elecciones, pero hoy la única mujer que había en ese grupo acaba de renunciar. O sea, señores, desorden. Al final es que permanezca el desorden para que nosotros tengamos que hacernos cargo del tema. ¿A quién le conviene, por ejemplo, yo vi el de la banda de Barbecue, Jimmy Cherizier, que tú le ves las armas que tienen de fabricación estadounidense. ¿Cómo llegan las armas a Haití? O sea, ¿de dónde salen las armas? ¿Cómo llegan a Haití? ¿Pasan por RD? ¿Cómo llegan allá? ¿Vienen por Florida? ¿Cómo llegan allá? O sea, lo que tú estás planteando, Omniel Ramírez, aquí en este podcast de orientación para la comunidad dominicana, sobre todo la local y la que vive en el exterior también, para aprender, tener un contexto de la situación haitiana. Güey, esto es un negocio. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Alguien se beneficia de ese caos. Mira, las únicas personas que podían tener el control de la situación haitiana, Estados Unidos se ha preocupado, y digo Estados Unidos de forma responsable, por mantenerlos fuera del juego. Uno de ellos es el expresidente Jean Beltrán Aristide. Las dos... Él terminó su mandato. Los dos golpes de Estado del presidente Aristide en el año 94 y luego en el año 2001 tuvieron que ver con el gobierno de los Estados Unidos. Repito, el libro que habla del gobierno de Clinton es un poema de las cosas que se esconden. Y segundo, otro que tiene el control, que pudo haber tenido el control, fue el expresidente Michel Martelly, Mickey Martelly. Sí. Mickey Martelly. Tiene buena relación con República Dominicana, sí. Ahora Estados Unidos lo acaba de colocar en una lista de los que tienen control de las bandas, y aparte de eso hay un tribunal que lo anda buscando y le ha pedido al Interpol que lo meta. ¿Lo inhabilitó ahí mismo? Claro, porque al final es que el caos continúe. Yo te pregunto a ti, siendo los Estados Unidos el dueño de los mares y la policía del mundo, ¿va a permitir que una media isla llena de tigres mantenga en estado de zozobra sus inversiones, sus intereses? No. Algo anda buscando ahí. Y evidentemente, ante un país con una política no definida sobre el tema migratorio, como somos nosotros, lamentablemente los haitianos se han burlado, y los países de la comunidad internacional que tienen interés en que Haití siga así, pues le van a seguir echando combustible. Señores. Haití mató el presidente. Se planea el término para YouTube, ustedes saben, la muerte, ¿verdad? Del presidente se trama en Miami. Sí. Se trama en Florida. Estados Unidos, con la inteligencia que maneja, no supuso, no se imaginó nada de eso. No solo eso. Después que en principio protegió a la mujer del expresidente Jovenel Moïse. ¿Se la llevaron ellos? Y le pusieron su seguridad y no todo. Fueron, y la estábamos visualizando con un perfil presidencial. Esa era la idea. Y de repente ahora no. Ella es la culpable. ¿Fue ella? O sea, es para que tú veas. Es una novela. Pero todo eso es para que continúe el desorden. Si tú analizas el golpe de Estado del año 1958. Sí. ¿Quién le dio tanto poder a François Duvalier? Eso es bueno que la gente lo investigue. A veces yo creo que lo importante es incentivar a la investigación. ¿Quién le dio tanto poder a Papadoc? Pero en el año 88, cuando los gringos se hartan de Baby Doc, de Jean-Claude, del hijo, ¿quién le da poder a Henry Nanfi? ¿Quién le da poder a Raúl Cedrac? ¿Quién le da poder al general Abril? ¿Quién le da poder a toda esa gente que históricamente construyeron el desorden en Haití? Oye, ¿qué es lo que pasa, Brea? El tema de la banda no es nuevo. No es nuevo. ¿Por qué? Porque el presidente
François Duvalier tenía una banda que se llamaba Los Tontomacú, que era famosa. Era la banda que le permitía oprimir a los opositores de él, darle caña a los que eran opositores a él. Cuando se muere él, entonces viene su hijo, Baby Doc, y construye otra banda que se llamaba Los Leopardos, que eran brazos armados civiles que mataban a cualquiera que estuviese opuesto a ellos. De ahí en adelante, el tema de las bandas se legalizó, pero también creció. ¿Qué pasó? Ya no solo eran las bandas que tenían en control los presidentes, sí, sino que los empresarios haitianos tenían y la élite banda. tenían su banda. Y por eso podían manejar o controlar el desorden. Señores, crear caos en diferentes momentos. El azúcar, el combustible, todo es controlado por 4 o 5 familias que tienen su banda. ¿Qué pasó en los últimos 2 años? Dios mío. Que las bandas se le fueron de control. ¿Tú crees que Moïse no tenía su banda? Claro que sí. Moïse viene de la parte leal al presidente Martelly. Sí. Debo decir que quien colocó a Moïse fue Martelly. Sí, lo apoyó. Pero cuando tú ves el porcentaje con el que él ganó las elecciones fue muy ínfimo. O sea, la gente ni siquiera fue a votar. No tenía el reconocimiento, la legalidad y el respaldo popular. Entonces, Moïse comenzó a adueñarse de ciertos negocios. Moïse era un empresario de los bananos muy próspero, pero comenzó a tomar medidas para él. Y su mujer, la señora Martine Moïse, también se adueñó de ciertos sectores del gobierno que eran como si fuese una empresa personal de ella. Dios mío. Yo te digo y te pregunto, y uno hace hasta el papel de tonto. La policía del mundo no supo eso, que tuvo el tupé de llamar aquí a un expresidente que iba a cambiar la constitución y decirle, tú no la puedes cambiar, va a permitir que un grupo de tigres mantengan en zozobra a un país sin que ellos no se den cuenta. Que mandó, no, y que llamó, no, que mandó. Ve allá y habla con él. Entonces, mira, lamentablemente la situación de Haití es grave. ¿Tú le ves solución a Haití? No, no hay solución. ¿Cómo que no? Yo no le veo solución. ¿Pero cómo que no? Porque la solución que Haití pudiese tener tiene que ver con las personas que tienen mayor interés en eso, que somos los dominicanos. Y los dominicanos hemos decidido, estoy hablando del liderazgo dominicano, mantener un prurito con respecto a cambiar la situación de Haití. Yo les contaba a nuestros compañeros de la UCA que el presidente Ulises Serox, siempre colocaba un presidente en Haití. Siempre. Él utilizaba sus influencias, el dinero de aquí. Lo apoyaba. ¿Por qué? Porque la tranquilidad de Haití es nuestra tranquilidad. ¿Qué ha sucedido? Como nosotros hemos decidido mantenernos lejos del conflicto que nos afecta, el conflicto ha seguido creciendo. Los Estados Unidos dicen, ven acá, pero si nosotros no tenemos que ver con eso, ¿por qué nos tenemos que meter? En Haití no hay oro, en Haití no hay petróleo, en Haití no hay nada, en Haití hay pobreza, miseria, enfermedad. Ya tú acabas de darme la respuesta. ¿Por qué la comunidad internacional no asume Haití? Porque no hay nada. No hay nada. Ahí no hay nada. Vamos para Irán. Claro. Hay que meterle la mano a Venezuela. Un ejemplo. Tú sabes lo que puedes encontrar allí. RD hay que tenerlo controlado. Claro. En Haití no hay nada. En Haití, si pasa algo, el 10% de lo que está pasando en Haití en RD intervienen. Yo te digo lo siguiente. Porque hay muchos intereses. En el año 2010, a mí me tocó estar en la lamentable situación del terremoto. Y yo siempre me he reído por lo que iba a ser la contribución o la ayuda de la comunidad internacional. ¿Dónde está la ayuda? Los trillones de dólares que ellos prometieron. Ahí se prometió mucho dinero. Pero nunca llegó. La única ayuda que llegó. No, que llegó y llegó inmediata. 7 horas después del terremoto. Y solidaridad total del pueblo. Entonces tú dices, ¿es un pueblo racista? Y en todos los caos que ha tenido Haití, terremoto, huracán, universidades, educación, salud, RD está ahí. Lo primero que tiene que hacer el presidente de la República es redefinir cuál es su plan sobre el tema haitiano. O sea, cuál es su postura. Porque cuando él era candidato tenía una postura y ahora que es presidente tiene otra. Pero segundo,
cómo del dicho al hecho hay un cambio. O sea, tú dices que esto, que lo otro, que no vamos a permitir. Yo te pregunto a ti, ¿qué ha pasado con las deportaciones que hace algunos meses estaban agresivas y de repente se pararon? ¿Qué pasó? El presidente dice, no se van a parar las deportaciones, pero deportaciones de 50 haitianos que los sueltan en el camino por dinero, porque hay un negocio. Entran por una puerta y se devuelven. O sea, nosotros tenemos que sincerizar la situación del tema haitiano. ¿Cuánto nos está costando mantener todas esas tropas en la frontera día por día? Cuando sabemos que los guardias dominicanos no pueden matar a un haitiano, porque la comunidad internacional los está vigilando. Pero hemos visto varias escenas donde vándalos han estado cerca de la frontera enviando un mensaje nefasto de como no tienen miedo, y te lo digo ya, ustedes no pueden hacer nada, le vamos a hacer un canal ahí. Lo hicieron. Una actitud desafiante. Lo hicieron, y no solo lo hicieron. A partir de ahí, todos los pasos que ha dado el conglomerado haitiano, dirigido por las bandas criminales y dirigido por una clase política criminal e irresponsable, han sido pasos para desafiar a la República Dominicana. Todo. Eso es lo próximo. Tener el control absoluto de la nación para entonces buscar culpables a su situación. ¿Tú quieres saber si tenemos o no que prestarle atención al tema? Esta semana yo leí algo que a mí me llamó mucho. Yo creo que de las cosas que más me han impactado, esa fue una. 3 haitianos tenían un puesto de comida y en el puesto de comida estaban vendiendo perros muertos. Allá. Aquí, yo estoy hablando de aquí. ¿Cómo así? Aquí, de aquí. ¿Cómo así? Y los dominicanos, ¿con qué tú lo quieres? ¿Con guasacaca, con frito, con papa? No. Las autoridades, cuando lo agarraron preso a esos ciudadanos haitianos, yo pregunto, ¿cuánta carne de perro ya no habíamos comido nosotros? Insalubre. O sea, es para que entendamos hasta qué punto tenemos que intervenir ya en la situación haitiana. La marcha que se dio hoy domingo es parte de... el principio. Yo diría que tú has visto la olla de presión que tienen una válvula de escape. Sí. Ya empezó la válvula de escape de la olla de presión que hay aquí sobre el tema haitiano. Y no va a ser el Estado. Va a ser la sociedad a través de los movimientos populares, redes sociales, que va a comenzar a enviar un mensaje contundente de cuál es la verdadera postura que la tiene el pueblo frente a la situación haitiana. Y yo te voy a decir algo a ti, es una situación histórica, cultural, histórica y cultural, no es racismo. Es un asunto de que tú no sabes la historia y tú dices, son racistas, no, pero tú tienes que ver desde antes de la fundación del Estado Dominicano, cuál ha sido, ¿verdad?, la situación con Haití, señores. Y lo que yo vaticino es que, como tú dices, esa olla va a estallar y va a ser la comunidad dominicana en el exterior, los dominicanos de altas, no los que están allí pensando en fumarse un bate, no. Y lo digo en el sentido de que la vida no es eso. No es lo que están pensando en jugar pintintín, no es los dominicanos sensatos. Los dominicanos sensatos son los que van a meter mano, como pasó en el 20. Mira, yo vi una escena hace 3 días atrás cuando se hablaba de la marcha que se iba a realizar hoy, que a propósito vi compañeros míos que estaban apoyando la marcha, vi a Elvin Castillo, vi a Alfredo de la Cruz y me alegré. Sí. Porque evidentemente las cosas tienen que ser más que hablar, hay que tomar acción. Yo apúntame en la próxima porque ya debemos de pasar de esto, del dicho al hecho. Ahora yo te voy a decir algo. Cuando esa marcha se anunciaba, yo vi un joven, abogado, amigo nuestro, que le escribía al ministro de Interior en Twitter, en X, y decía, mis hierros están listos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, la situación ha llegado a un punto tal que la gente está decidido a lo que sea. Yo tengo un pana que me dice, cada vez que yo menciono ese tema, yo pongo el de 30. Y no podemos no podemos permitir que la situación tenga una solución de ese tipo. Pero si las autoridades, mira que hay un viejo adagio que dice, al que no dan, le dan. Di el ¿ya? tuyo.
Y que cuando el mal no se le pone coto o no se le pone corrección, se convierte en un estímulo. Nosotros, los haitianos, no todos los haitianos son malos, pero señores, las costumbres de ellos no son iguales a las nuestras. Se orinan y defecan en la calle. Sí, y hay que dejar bien claro esto. Esto no es un asunto generalizado. Hay muchas personas de todas las naciones que vienen a este país a aportar. Bienvenidos sean. Pero hay un marco legal. Incluso el que venga a trabajar. No, usted tiene que tener su contrato de trabajo, porque cuando yo me voy para Estados Unidos, hermano mío, yo no me pude. No, tú no puedes venir. Tú tienes que firmar ese contrato, tú tienes que ir al consulado, tienes que tener la aprobación. Y oye, que eso es un bonito mensaje, no me podían dar el empleo hasta que no lo publicaran en todos los medios para ver si hay alguien dentro del territorio de los Estados Unidos que cumpla con ese requisito y dárselo a él. Entonces, la prioridad es para el que está dentro, el que nació, el que vive allá. Y aquí tenemos una ley que si se cumpliese la ley no tuviéramos problema, el 80-20, 80 manos dominicanas, 20 manos extranjeras. En el espíritu de la ley está que los dominicanos sean los que se beneficien y creen las metas para que avancemos. Ahora, ¿cuál es el problema? Volvemos a lo mismo de ahorita, el empresariado. El empresariado... Le sale más barato. Mira, aquí las normativas de pago de empleos son sencillamente ridículas. Aquí un muchacho que tiene 2 maestrías, que esto, que lo otro, le quieren pagar 20,000 pesos. Sí. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que ven en esos obreros haitianos? En los guineales, en los arrozales, en los yucales. Que esos haitianos le trabajan por la mínima, viven en condiciones paupérrimas y no le exigen nada al empleador. ¿Qué hace él? Ni le van a él? dar nada. Como nosotros vivimos en un país donde no hay regulaciones, el empleador lo que quiere es ganar dinero. No hay que ponerle TCS. Ya. No tiene que tener FP. Yo te doy tu cuarto, te pago por debajo de las leyes. Pero es el mejor negocio del mundo. Entonces, Haití es el mejor negocio para los empresarios dominicanos. Y ahí va a haber problemas. Lo primero que tenemos que entender, el problema de Haití somos los dominicanos. Las autoridades tienen que asumir su responsabilidad. En caso de no asumirla, el problema continuará creciendo. Brea Frank, ojo, lo que está sucediendo en Haití está a horas de explosionar y afectar a la República Dominicana. Jimmy Cherizier Barbecue, que tú lo mencionabas hace un momento, decía que ellos estaban a punto de una guerra civil, de un derramamiento de sangre. Yo te pregunto a ti. ¿Pero contra quién? Ellos, bandas contra bandas, y eso es como el estómago. Mientras tú estás comiendo, el estómago se va consumiendo todo, pero el día que tú dejas de comer, los jugos gástricos se comen la pared del estómago. Entonces, mientras ellos se estén matando, pero después ellos van a buscar con quién más matarse, qué hay que buscar. La situación de Haití necesita, primero, que nosotros la veamos con el nivel de gravedad que hay. Y luego de eso, desde aquí, que salga la orden de establecer un cerco o una división entre Haití y nosotros. Tú hablabas hace un momento de habilitar aeropuertos para ayudar a Haití. Fueron los mismos aeropuertos que se habilitaron para la ayuda para el terremoto, que nunca llegó ninguna ayuda. Esos son cuentos, esos son cuentos. Ahora, el gobierno tiene que ponerse los timbales y decir, señores, no. Haití de aquel lado, nosotros de este lado. Yo tengo esto. Establecer un orden. Te vamos a dar esto, te vamos a ayudar con desde aquí. Ahora, aquí no me esto, y siguen las deportaciones. Las deportaciones deben volver. Pero volver con seriedad. Aquí hay... ¿Qué dice? Concluye, pero te dejo una pregunta por si se me olvida. ¿Qué dicen las leyes contra el guardia que acepta soborno o traiciona a la patria aceptándole dinero a migrantes? Sigue ahí. Mira, la situación de Haití es tan grave que nosotros hemos querido mirar para otro lado frente a algo que nos está golpeando de día a día. El presidente tiene en sus manos todas las herramientas y va a contar con el apoyo del pueblo si decide ponerle fin a la desgracia que nosotros tenemos con Haití. Yo no estoy hablando de una conflagración,
de que nos matemos a tiro. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que se cumplan las leyes. ¿Cuáles son las leyes? En los Estados Unidos, si a ti te atrapan indocumentado, te envían para acá. De inmediato. Váyese para su país. En España, igual. En Suiza yo me encontré con un fenómeno interesante. Si tú vas a ir por una semana, ellos te dan visa por 2 semanas nada más. Punto. Y te monitorean. Desde que la semana tuya se está acabando, ellos andan detrás de ti para que te vayas de su país. Y la persona que te llevó es responsable de todo. Hasta la basura que tú botas cualquier tiene multa. Un costo. Tiene un costo. Entonces yo digo, nosotros tenemos que empezar a presionar con la situación haitiana. Tú dices, ¿qué se hace con un guardia? ¿Tú sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que hay que cambiar la cultura. ¿Por qué? Antes, cuando enviaban a un militar a la frontera, era un castigo. ¿Y ahora? Ahora es una bendición. Pero entonces, Obniel, tengo lamentable o favorablemente que darte la razón. Todo comienza con la política migratoria, lo que tiene que ver con las relaciones exteriores. Porque desde que dicen fulano es cónsul en Haití. Mira, nosotros estamos hablando de la cantidad de haitianos que han entrado por la frontera, pero nosotros, este gobierno, por ejemplo, el gobierno del presidente Abinader, ha otorgado 800,000 visas a haitianos. O sea, 1 millón de haitianos han entrado legalmente aquí, sin contar los que están ilegal. Pero ¿cómo tú permites que en un país que está en desgracia social, económica y de otras índoles, tú permites que entren sin ningún tipo de miramiento? Yo te digo algo. Yo estaba leyendo ayer el informe de la Organización Mundial de Salud de Haití sobre el tema del cólera. Hay un rebrote de cólera en Haití. Yo te pregunto a ti, ¿qué cuidados estamos tomando en la frontera para los ciudadanos que entran legal o ilegalmente a República Dominicana? Ahí mismo, sobre la salud. A los niños dominicanos hay que vacunarlos contra la tuberculosis, siendo una enfermedad erradicada de la República Dominicana hace muchos años. ¿Por qué hay que vacunar y el gobierno dominicano tiene que invertir en la vacuna contra la tuberculosis en niños? Porque en Haití la tuberculosis está latente. Entonces, mira cómo volvemos la ruleta vuelve a dar vueltas y replica eso con todas las enfermedades. ¿Tú recuerdas lo que pasaba cuando estábamos viviendo la época del COVID? Todo el que nos tocó viajar, cuando tú tenías que viajar, ¿qué es lo primero que tú tenías que presentar? La tarjetita de vacunación. No solo eso. Y una tenías que hacerte la prueba PCR 24 horas antes. Y presentarla. Mírele aquí. Ah, no. Vaya a tal laboratorio. O sea, y aún así tenían un escáner que no lo usaban. Cuando yo viajé como 100 veces en la pandemia, nunca me pidieron nada. Lo que uno no es un irresponsable, pero siempre llevaste tu prueba. O sea, los países que tenían la situación del COVID, como era un tema de vida o muerte, cuidaban que el que entrara a su país entrara con todas las de la ley. Sí. Nosotros, que somos un país con tantas deficiencias, con un sistema hospitalario que da pena, sino que vean la entrevista tuya con Juan Luis y el famoso Mambo. Mambo 23, sí. Para que ustedes entiendan cómo un clamor social, como es el tema hospitalario, se ha convertido en una necesidad fundamental. Nosotros, en los hospitales, para tú ser atendido, tienes que llegar a las 3 de la mañana para que un médico te vea a las 10 o a las 11 en una cita. Entonces, nosotros no tenemos el nivel de infraestructura para poder enfrentar, por ejemplo, una desgracia que entre el cólera recientemente en la zona de Elías Piña. Pero ¿cómo es que estamos hablando de cólera en el 2024, hermano mío? Bueno, porque son enfermedades de los 60. Ah, bueno. Tú le mencionas al gringo cólera y dice, ¿qué es eso? Lo que pasa es, Brea Frank, que ahí volvemos, el cólera es el resultado del impacto de la pobreza. La pobreza. La marginalidad. El cólera es el resultado de que no hay un baño donde defecar. Entonces la gente tiene que hacer sus necesidades en cualquier lado. ¿Dónde come? Entonces, donde se bañan, en los ríos, donde toman el agua. Una locura. Entonces, eso es lo que ha resultado en la desgracia que vive ese país. Juan Bosch dijo en alguna ocasión
que Haití no era un país, que Haití era un conglomerado, yo lo digo, un molote de gente, un grupo de gente que están ahí. Entonces, si nosotros no entendemos que la supervivencia nuestra podría estar en peligro de no encontrar algún límite a la situación haitiana, y te voy a decir algo. A mí me da mucha pena con mi país porque nosotros vivimos en dos países. Hay un país que está en las redes sociales, que es el que habla de Yailin, del Tecachi, de Rochi, del carro que usa, de los diamantes. Hay un país que vive en las torres de aquí, de la Nacaona, de Piantini. Una cosa bella. Hay un país que va a Blue Mall, que nada de eso es malo. El de Punta Cana, que es otro. De Punta Cana, de Casa de Campo. Sí. O sea, ese país. Que no es malo. Que no es malo, pero ese país no se entera aparentemente que esas situaciones que los haitianos... Ese país ni vota ya. ¿Verdad? Bueno, eso le va a afectar la situación de los haitianos tarde o temprano. Tarde o temprano, porque todos nosotros estamos a merced de que la desgracia que está viviendo nuestro vecino y la irresponsabilidad de la comunidad internacional y la irresponsabilidad, flojera estatal e irresponsabilidad ciudadana. Entonces hace que Haití se convierta en una bomba de tiempo que va a explosionar en nuestras manos. Obniel, ¿tú tienes Instagram? Claro que sí. Yo creo que sería bueno que las personas entren a tu Instagram, estén enterados de todo lo que haces, porque eres bien puntual en tus acciones y le das seguimiento a estos casos y a los de interés nacional. Tus redes. Me pueden buscar en Instagram, @Obniel Ramírez, B alta, Obniel Ramírez, o B de bueno, de bonito, de barato no. @Obniel Ramírez. Igual estamos en YouTube, de Primera Mano RD. Allí cuelgo mi programa que transmito todos los días por el 16, por el 18, por el 85. Voy a dejarlo todos los datos aquí en la descripción para que sigan a Obniel y siga creciendo su comunidad, que está bastante interesante. Obniel, yo creo que tenemos que hacer esto por lo menos una vez al mes. Me dejan saber si les interesa, si creen que debemos de crear este tipo de contenidos de social, que está las redes, como tú dices, el otro país no habla de esto. Y esto, hay un compromiso, Obniel. La gente está pensando ahora si la vuelta de las terrenas o la vuelta de Juan Dolio. Tú sabes que el otro día yo estaba haciendo turismo interno y me quedé en Bayahibe. Durísimo. Y caminé en las calles de Bayahibe. La cantidad de ciudadanos haitianos en Bayahibe a mí me asustó. Me asustó. Yo dije, esto está sucediendo en todos los lados. Yo lo dije luego en mi programa el lunes siguiente y la gente me llamaba burlándose. Me decía, pero camina en la 800 aquí en Los Ríos para que tú veas lo que hay. Sí. Camina en Hoyo de Friusa. No, pero tú nada más tienes que ir allí al paraje Bienvenido. Ay. ¿Cómo se llama esa zona? En Mano Guayabo. En Mano Guayabo. Tú solamente tienes que ir a Yaguate. A Villahermosa, en La Romana. Santiago. En Santiago. Que son los lugares, como tú dijiste, Punta Cana. O La Altagracia y Güey, ¿verdad? Eso es tanto así que tienen hasta autobuses haitianos. Eso ya, señores, estamos caminando hacia la haitianización de nuestro pueblo. Nos estaban pidiendo que los doctores tenían que aprender creol. Tú sabes que... Y no está mal. No está mal. No está mal, sin embargo. Pero el mensaje es otro. No, porque ya no estamos masificándonos tanto que hay que brindarle las atenciones a ese público. Sí, pero ese público que esté legal. Yo te digo que una de mis molestias fundamentales es ver cómo la capa intelectual de República Dominicana se ha postrado a intereses internacionales para ceder a que los haitianos hagan lo que les dé su gana. Para ustedes voy a cerrar este podcast con una frase. Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte. Obniel, que iba a la República Dominicana. Hello, buenas.